Entonces, listo, ya está grabando, listo. ¿Alguien sabe cómo se define el trabajo? Bueno, entonces, para los que no, el trabajo se define como la fuerza que se necesita para mover una masa por la distancia que se quiere mover esa distancia. Listo. Entonces, aquí ¿cómo va a ser nuestra fuerza y cómo va a ser nuestra distancia? Pues no sé si en clase les explicaron que uno parte del diferencial de volumen, ¿cierto? Uno parte del diferencial de volumen. Si uno dice que el diferencial de masa es igual a la densidad del agua por el diferencial de volumen, eso es la masa, pues por física, no sé si ya han visto cursos de física mecánica. Para los que no, pues la masa es la formulita, la masa es la cantidad de, a ver, es que no me recuerdo, soy un poquito malo para física. Sí es densidad como por unidad de volumen, no recuerdo. Bueno, aquí no nos interesa como mucho bien eso. Entonces, sabemos que el diferencial de masa va a ser esa densidad por ese diferencial de volumen. ¿Y qué va a ser la fuerza? El diferencial de fuerza va a ser este diferencial de masa multiplicado por la gravedad. Recordemos que la fuerza es gravedad por... A ver, no. La fuerza es... Sí, es masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton dice que la fuerza es masa por aceleración. En este caso, ¿quién es nuestra aceleración? Nuestra aceleración es la gravedad. Y la masa es un diferencial de masa, o sea, es algo muy pequeño, por eso nos da un diferencial de fuerza. Y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? El trabajo, como ya dijimos, va a ser esta fuerza por la distancia a la que voy a mover esa masa, ese objeto. En este caso, ¿qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover agua, o sea, tajaditas de agua. Entonces, ¿qué nos va a quedar el diferencial de trabajo? El diferencial de trabajo nos va a quedar el diferencial de fuerza es gravedad por diferencial de masa, pero el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen, o sea que nos va a quedar ρ por gravedad por diferencial de volumen. Entonces, esto es el diferencial de fuerza y lo voy a reemplazar acá. Entonces nos va a quedar simplemente como ρ por gravedad por, a ver cómo es, ρ por gravedad por ρ por gravedad. A ver, espérate que diferencial de fuerza. Sí. A ver, disculpen, es que no los quiero confundir aquí explicando esto. Bueno. Ah, no, ¿para qué me va a complicar? Simplemente aquí vamos a encontrar el diferencial de fuerza, que va a ser esto. O sea, vamos a encontrar, por así decirlo, ese volumen y vamos a multiplicarlo por la distancia que hay que mover el agua. Distancia para mover el agua. Distancia para mover el agua. Yo sé que así esta teoría es un poquito como enredada. Esto se ve más fácil con el ejemplo. Entonces hagamos este ejemplo. Nos están pidiendo el trabajo de mover el agua que está a una profundidad de 4 pies y el tanque mide 6 pies de radio. Y tenemos que bombear esa agua por el borde del tanque. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a empezar? Pues primero que todo, miremos dónde hay agua, porque es que eso nos va a interesar para los límites. Los límites de integración va a ser de dónde a dónde hay agua. ¿Listo? Entonces yo sé que este es el eje Y y este es el X. Entonces, si yo sé que todo esto es 6 pies, entonces, ¿cuál va a ser este punto? Va a ser la diferencia entre 6 y 4. Si le quito a 6, 4, me va a dar este puntico, o sea que va a ser 2. ¿Listo? Así encontramos ese puntico. Esto nos va a interesar ahorita para los límites. ¿Listo? Entonces, el primer paso que voy a hacer es sacar una tajadita, como lo hacemos en volumen, un corte transversal. Si cortamos hacia el eje Y, nos va a salir una tajada circular, porque estamos trabajando en un tanque semiesférico,
¿Que va a tener diferencial de qué? ¿De X o de Y? ¿Quién me dice? De Y, muy bien, David. ¿Y nos quieres explicar por qué? Está con respecto al eje Y. Muy bien. Esto va a ser un de Y y esto va a tener una área. Esa área la tenemos que encontrar en términos de Y porque recuerden que ayer lo dije mucho. Ese diferencial de Y nos dice a quién tenemos que integrar. Pero entonces, ¿cuál va a ser el radio de cada tajadita del tanque que yo tomo? Por ejemplo, si yo tomo por aquí esta tajadita, el radio va a ser X, lo que valga X. Recuerden que el eje X es hacia horizontal, entonces si yo tomo una tajada paralela a ese eje X, el radio me lo determina en la posición en la que yo esté respecto a X. Entonces si yo me tomo por acá, pues eso va a ser otro valor de X. Si yo la tomo por acá más pequeña, también va a ser otro valor de X. Lo que quiero decir es que el radio nos está dando que va a ser lo que valga X. Recordemos quién es el área de una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Entonces el diferencial de volumen va a ser pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado nos está dando que es x al cuadrado por el diferencial de y. Entonces, como ayer en los otros ejercicios que hice, nos va a quedar casi siempre como al revés. Encontramos un diferencial de y ese radio nos va a quedar respecto a x. Encontramos un diferencial de x y ese radio nos va a quedar respecto a y. Entonces, ¿qué toca hacer? Utilizar la geometría del ejercicio para encontrar este x en términos de y. ¿Alguien sabe? Ayer les di como la trampita para encontrarlo. ¿Alguien me puede decir cómo podemos encontrar ese x en términos de y? O sea, ¿qué puedo utilizar yo? Vea que en el ejercicio solo nos están dando, me dicen que es un tanque semiesférico y solo me dan el radio y a cuánto hay agua. ¿A alguien se le ocurriría hacer algo más? Bueno, entonces aquí es importante que nos están diciendo que es un semiesférico. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted mira eso, pues en el plano XY solo hay circunferencias. Entonces yo me voy a aprovechar de la ecuación de la circunferencia centrada en el origen. ¿Cuál es esa ecuación? X a la 2 más y a la 2 igual al radio, al cuadrado. Esta es la ecuación de cualquier circunferencia de radio R centrada en el origen. Pero ¿cuál radio voy a reemplazar aquí? Si reemplazo a X, me complico más, entonces voy a reemplazar el radio que me dieron, o sea, los 6 pies. Entonces esto me va a quedar como X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 6 al cuadrado, 36. Y ya de aquí simplemente puedo despejar X al cuadrado, que me va a quedar X al cuadrado igual a 36 menos Y al cuadrado. No saquen raíces porque cuando la metan acá, pues se les va a cancelar. Entonces, pues ahí perdieron un renglón más. Entonces ya simplemente va a reemplazar el x al cuadrado acá. Entonces el diferencial de volumen me va a quedar como pi por x al cuadrado. Entonces x al cuadrado es todo esto. Entonces va a multiplicar a 36 menos y al cuadrado por diferencial de y. Listo, ¿verdad? Que aquí ya encontramos el diferencial de volumen. Entonces, ¿quién va a ser el diferencial de fuerza? El diferencial de fuerza va a ser todo esto multiplicado por ¿quién? Por ρ y por g. Por ρ y por g, que son dos constantes que ya conocemos. Incluso en los parciales anteriores les daban qué valor tenían que utilizar. ¿Por qué el radio es 6, Alejandra? Porque nos los da el ejercicio. El ejercicio nos dice un tanque semiesférico con un radio de 6 pies. Entonces, si ustedes les cambian y les dicen un radio de 10 pies, entonces aquí metan el 10, levenlo al cuadrado. Listo. En nuestro caso ideal, aquí estamos trabajando con un tanque de radio 6. Y este 4 pies, lo que me dice es que el agua está hasta acá. O sea, el tanque no está lleno del todo, solo está hasta acá. Entonces, pues yo creo que eso responde a tu pregunta. Entonces, el diferencial de fuerza, vamos a ver, sabemos que es ρ por g por el diferencial de volumen, que es todo esto. Entonces, ya ¿quién va a ser el diferencial de trabajo? El diferencial de trabajo va a ser todo esto, o sea, el diferencial de fuerza, ρ por g por pi por 36 menos y al cuadrado. Bueno, aquí olvidé el diferencial de y, no se les olvide. Diferencial de y. ¿Por quién? Por la distancia que yo voy a mover ese líquido.
por la distancia que tengo que mover cada tajadita. O sea, si yo tengo aquí la primera tajadita, o sea, la superficie del agua, tengo que moverla hasta acá. En ese caso serían de 4 a, bueno, serían 2 pies. Pero si yo tengo una taja por aquí intermedia, pues tengo que desplazarla una cierta distancia. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa distancia de cada tajada? Simplemente fijémonos que las tajaditas de agua están en el eje Y. O sea, si yo la tomo por acá, esto va a depender del valor de Y. En el Y en el que estoy parado, voy a encontrarme cierta tajada de agua. Entonces, todo esto lo va a multiplicar por Y. Listo. En el caso en el que se coge los ejes al revés, o sea, si suponemos que los ejes están aquí en el borde, entonces ya esa distancia va a cambiar. Va a ser simplemente 6 menos Y. Ya ahorita hacemos un ejemplo de eso. Primero no nos compliquemos. Entonces, está claro por qué la distancia que yo tengo que desplazar ese agua va a ser Y. Si tuviera un tubito, ya miraríamos que ese es el otro caso que vamos a ver. Entonces, de momento estamos bien. Vea que no hemos hecho como nada raro que no sepamos. Encontramos el volumen, que eso ayer hasta nos cansamos de hacer. Que simplemente hay que hacerle de más, multiplicar por la densidad, por la gravedad y multiplicarlo por la distancia que tengo que desplazar. ¿Listo? Entonces ya teniendo el diferencial de trabajo, para encontrar el trabajo, o sea, para montar ese diferencial, tenemos que integrar. Entonces integrando ambos lados, pues este integral me mata este diferencial, entonces me va a quedar el trabajo ya miramos los límites de la densidad por la gravedad, por pi, por 36 menos y al cuadrado, por y de y. Listo. Entonces, ¿quiénes van a ser los límites de integración? Los límites de integración, muchachos, va a ser siempre en donde hay agua. ¿Y aquí donde hay agua? ¿Quién me dice? Recuerden que el agua es aquí. De 0 a 2. David, eso está incorrecto desafortunadamente. Porque de 0 a 2 es el espacio donde no hay agua. No hay. De 0 a 4. De 0 a 4, sí hay agua, pero sería este pedacito de agua, más este vacío. De 2 a 4. De 2 a 4, muy bien. ¿Alguien sabe por qué? Aquí es un poquito abstracto porque es que estamos tomando los ejes positivos, pero para abajo. O sea, el eje Y lo estamos tomando positivo, pero para abajo. Y el tanque, o sea, está bien. El agua siempre va a estar abajo por la gravedad. Entonces, el ejercicio nos dice que el agua solo está de 4 a 6. Pues, o sea, nos dice que está a una profundidad de 4 pies. O sea, de aquí a acá mide 4 pies. Y yo sé que todo mide 6. Entonces, ¿cómo encontramos este valor de 2 al inicio? Restándole al radio 6, la profundidad que es 4, entonces nos dio 2. Entonces ya sabemos que de 2 a 4 hay agua. Listo. Eso responde, pues ya quedaron claros porque vamos a integrar de 2 a 4. Los límites de integración siempre va a ser de dónde a dónde hay agua. Ojo, si aquí el tanque estuviera lleno, ahí sí sería de 0 a 6, que sería el tanque lleno. Entonces Pero ya, venga, entonces si la profundidad son 4 pies y el agua hola, empieza desde el 2, no serían de 2 a 6, los límites de integración. de 2 a 6, a ver, yo miro a ver si me... De 2 a 6, ah, sí, tienes razón. Sí, 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 me equivoqué. Es de 2 a 6. Sí, no tiene sentido, a ver qué. Sí, porque este es el punto 6. Sí, tienes toda la razón, gracias por esa corrección. Ok, espérate. Sí, es de 2 a 6. Sí, fui yo el que me equivoqué. Ahí me disculpan. Recorrijo aquí en el taller, que mínimo por hacerlo a la carrera. No le presté mucha atención. Gracias por esa corrección. Entonces, todos están claros por qué estos límites de integración. Alejandra, te perdiste en esa parte de 2 a 6. Entonces, el ejercicio nos dice que el radio
de este tanque semiesférico es 6, o sea, que desde el centro, la distancia del centro a cualquier borde del tanque va a valer 6 pies. Entonces, de aquí a acá, esto vale 6 pies. Y aparte nos dicen que el agua está a una profundidad de 4 pies. La profundidad, ¿cómo se mide? La profundidad no se mide desde el bordecito, o sea, desde la parte superior del tanque hasta abajo, no, se mide es al revés, desde la base del tanque hacia arriba. No tendría sentido medirla hacia el revés. Entonces, yo sé que desde aquí de la base del tanque hasta 4 pies hacia arriba es donde hay agua. Entonces, ¿yo cómo voy a integrar eso? Porque es que yo necesito integrar es donde hay agua. Entonces, yo no conocía este punto de 2. Entonces, yo para encontrarle simplemente hice esto. Yo sé que todo esto vale 6 pies. Y yo también sé que este pedacito vale 4 pies. Entonces, ¿cómo encuentro yo ese puntico de la superficie del agua? O sea, ¿dónde está el bordecito del agua? Simplemente a 6, o sea, al radio, le voy a restar la profundidad y eso me va a dar 6 menos 4, 2. A 2 pies es donde está la última gotecita de agua, o sea, la superficie del agua. ¿Listo? Eso responde la inquietud, Alejandra. Bueno, excelente. Entonces, muchachos, ya solo quedaría integrar eso. ¿Cómo podemos integrar esto? Muy fácil. Distribuyan esta Y, esta Rho y esta G y este Pi, sáquenlos de esa integral porque son constantes. Y ya simplemente es integrar. Ojo, a veces, o sea, no siempre, pero es importante, repito, que sepan en qué sistema estamos trabajando. Porque hay gente que sabe hacer esto, pero simplemente porque están despistadas meten aquí la gravedad del internacional, o sea, meten 9.8, pero es que estamos trabajando en el inglés, ¿verdad? Que estamos con pies, entonces aquí la gravedad sería 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, si llegaron hasta acá y se equivocan en lo más fácil que solo es reemplazar números, pues no, se los valen malo. Entonces aquí ya simplemente integrando, eso les va a dar 1600 PIS, y las unidades del trabajo en el sistema internacional es libras-pies. Libras-pies. ¿Listo? Y si les piden eso en joules, pues simplemente hacen la conversión por regla de 3. La regla, pues, yo sabemos que una libra-pie es, esperen, miro acá, 1.356 joules. Pues si les piden el trabajo en joules, pero eso no creo. Listo, entonces está claro de cómo resolvimos este ejercicio de tanque. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no es así, continuemos con el otro ejercicio. Nos dicen, un tanque lleno de agua, vea que aquí ya nos dijeron que está lleno, entonces no nos tenemos que preocupar como para encontrar ese bordecito o esa superficie del agua. El tanque está lleno. Nos dicen, un tanque lleno de agua tiene la forma de un paralelepípedo recto. O sea, el paralelepípedo es como una caja. Una caja. Listo. Y además nos dan las dimensiones de esa caja. Nos dicen que el lado recto, bueno, que tiene 5 metros, 5 pies de profundidad, o sea, este dato es 5 pies, lo que mide de acá a acá. Esta es la profundidad. Nos dicen que ancho vale 15 pies, el ancho es este, 15 pies. Y nos dicen que 25 pies de largo. 25 pies de largo. Y además nos dicen, bueno, y nos dicen, calcula el trabajo necesario para elevar todo el agua a un metro a un pie por encima del tanque. O sea, este tanque tiene un tubito por acá. Tiene un tubito. Y ese tubito mide un pie. Entonces tenemos que bombear el agua por ese tubito. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar en realidad mucho, es simplemente la misma idea.
Entonces aquí voy a tomar tajadas horizontales. Si las toman verticales, también se puede, les van a salir cuadrados, pero ¿qué va a pasar? Va a ser un poco más complicado. Si quieren hacer ese ejercicio, pero es más complicado si las toman así verticales. Entonces yo las voy a tomar así horizontales. ¿Y qué figura me va a salir? Me va a salir rectángulos. ¿Con diferencial de qué? ¿De X o de Y? Muchachos, no me dejen dormir. De Y. ¿Listo? De Exacto. Entonces, ¿cómo encontramos el diferencial de volumen? ¿Alguien me puede decir acá este volumen de qué está dependiendo? ¿De qué depende este volumen? Primer paso en los tanques siempre es encontrar las diferencias de volumen. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cómo puedo encontrar este volumen? Sería lo que mide el tanque de ancho por el largo, por el diferencial de Y. No. Exacto, muy bien. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién habló? Yo, Daniel. Daniel, listo. Muy bien, Daniel. Los demás están claros el por qué va a ser el volumen simplemente del tanque. O sea, el volumen de una caja es alto por largo por ancho. O sea, 25 por 15 por 5 por el diferencial de Y. ¿Alguien sabe por qué este es el diferencial de volumen? ¿Están claros en por qué da esto? Los demás. Bueno, de todos modos lo voy a explicar. El volumen, cuando el tanque está lleno, pues yo sé que va a ser simplemente esta multiplicación. Eso nos da 375. 375. Ojo, como estamos eso es un volumen, sería pues con unidades de pies cúbicos. Pero bueno, aquí no. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar eso por el diferencial de Y? Porque es que nosotros estamos midiendo ese volumen cuando le voy sacando tajadas, o sea, cuando empecé, o sea, en el tiempo cero el tanque está lleno, pero después le empiezo a sacar agua. Entonces ese volumen va a cambiar, ese volumen dentro de esta caja va a cambiar, por así decirlo, en el tiempo. Y el Y, el diferencial de Y, es el que me mide como ese espaciecito en el que ya saqué agua, y al multiplicarlo por ese valor pequeño, pues obviamente este volumen tiene que decrecer. No tiene sentido que después de un tiempo, cuando yo ya le he sacado agua, este volumen crezca. No, tiene que decrecer. Entonces, por esto, en este caso, como ideal que es como un volumen constante, pues se multiplica simplemente por el diferencial de Y. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser el diferencial de fuerza? El diferencial de fuerza va a ser esto, 375 multiplicados por la densidad, por la gravedad, 375 diferencial de Y. ¿Listo? ¿Y quién va a ser el diferencial de trabajo? El diferencial de trabajo va a ser todo esto, diferencial de fuerza, perdón, ay, se me fue el estornudo. Diferencial de fuerza por la distancia que tengo que desplazar ese agua. ¿Alguien sabe qué distancia tengo que desplazar ese agua? Y ojo, voy a coger los ejes aquí abajo, X y Y. Entonces, yo sé que toda esa distancia desde la base hasta arriba es de cuánto. Un pie más 5 pies me va a dar 6 pies, ¿cierto? Estamos claros porque nos mide el 6. Y a eso le tengo que restar la altura Y, o sea, a la altura que cogí la tajada. Entonces, si yo hago 6 menos Y, 6 menos Y, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la altura a la que está pues como la última tajadita, o sea, la tajadita que yo voy a ir sacando, la distancia que va a recorrer esa tajada de agua. Entonces yo ya tengo que multiplicar este diferencial de fuerza por la distancia que es 6 menos Y. Entonces, ¿qué nos va a quedar el trabajo? El trabajo va a ser la integral. Ya miramos esos intervalos de ρ por G, 375 por 6 menos Y
de Y. ¿Y quién me dice cuáles son esos intervalos? Disculpa, ¿por qué 6 pies? Sí. La profundidad del tanque son 5 pies acá. Y además nos dijeron que esa agua va a salir es por un tubito que hay encima del tanque de 6 pies. Miremos el tanquecito así como en 2 dimensiones. Este es el tanque, esto mide 5. Y el tubito está por acá. El tubito. Entonces el agua va a salir por ese tubito y entonces este es un pie. Un pie. Entonces, ¿cuál es la distancia que se tiene que mover cada tajada de agua? Toda esta distancia. Que va a ser 6 menos Y. ¿Listo? Eso, ahí Daniel ya te estaba respondiendo. Entonces, ya quien me dice cuáles son los límites de integración. Ya encontramos el diferencial de trabajo, simplemente es integrarlo en unos ciertos límites. Entonces, muchacho, en los límites siempre va a ser de dónde a dónde haya agua. Aquí el tanque está lleno, entonces simplemente va a ser la profundidad de 0 a 5. De 0 a 5. ¿Qué nos queda por hacer? Saque estas constantes, recuerden que son constantes, multiplique este 300, ese 375 también puede salir, también es una constante, la acá. Y simplemente es que integren 6 menos y. 6 menos y eso les va a dar 409. Bueno, no recuerdo si este punto decimal era de decimales o de cifras de 1000, no recuerdo. Ahí ustedes rectificarán, por favor. Entonces, ¿está claro este ejercicio? Perdón. Espero que sí. Entonces, con esta misma idea, se van a hacer todos los ejercicios de volúmenes. Simplemente hacen tajaditas. La ventaja es que siempre, o sea, no es como que les vaya a tocar aplicar arandelas o cascarones, que son un poquito más laboriosos y más largos, sino que simplemente con tajadas es muy fácil. Y bueno, yo le digo tajadas, pero en realidad son rebanadas. Con esa misma idea, entonces simplemente es que encuentran ese diferencial de volumen. El diferencial de fuerza es ese volumen que encontraron por la densidad y por la gravedad. Y el diferencial de fuerza es que multipliquen todo ese diferencial de fuerza por la distancia que se va a desplazar cada tajada de agua. Y luego integren de dónde a dónde de agua. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, muchachos, a los que entraron unos 2 minuticos antes, para esta siguiente semana, como tienen el parcial de lunes en 8, la idea es programar otros 2 talleres donde solo nos vamos a dedicar a resolver parciales viejos. ¿Listo? Para repasar y ya quedar full para ese parcial. Entonces, en este otro caso nos dicen, un tanque lleno de agua tiene la forma de una semisfera de radio 1. Calcule el trabajo realizado al vaciar el tanque llevando el agua hasta el extremo superior del tubo. Entonces nos dan esta figura. Como si fuera una botellita de esas de laboratorio. Entonces está por acá. Listo, este es el tanque más o menos. Y nos dan los ejes acá. X y Y. Y además nos dicen que el radio vale 1. O sea, que la distancia de aquí del origen a cada punto de la semicircunferencia va a valer 1 pie. Bueno, en este caso nos dicen 1 metro. Ojo, estamos en metros, es las unidades internacionales. Entonces ahí sí pueden utilizar con toda seguridad la gravedad igual a 9.8 metros por segundo y la densidad del agua a como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y además nos dicen que llevando hasta el extremo superior del tubo y el tubito también mide 1 pie. Entonces empecemos. Primer paso, saque la rebanada o la tajada. Si yo hago cortes transversales, nos van a salir circunferencias. El caso más bonito, más sencillo. Casi siempre nos van a salir diferenciales de Y. Diferencial de Y. Muchachos, y aquí estamos repasando también volúmenes. Vean que los ejercicios que casi siempre hacíamos era diferencial de X, pero vean que aquí estamos en puro diferencial de Y. Entonces, ese volumen, bueno, ¿quién es el radio de cada tajadita?
¿quién me determina ese radio? Vea que es que aquí no hay funciones. Si fuera una función, uno encontraba ese radio más fácil. Pero es que aquí no estamos trabajando con funciones. Entonces, yo sé que la distancia del eje Y, el eje Y es como en este caso si fuera el origen. Entonces, yo sé que la distancia de 0 al bordecito va a ser lo que valga X. X. Entonces, yo sé que este radio me vale X. Entonces, el diferencial de volumen va a ser el área, o sea, pi por radio al cuadrado, pero el radio es X, o sea, X al cuadrado, diferencial de Y. Es muy similar al ejercicio que hicimos ahorita. Entonces, no nos sorprendería que para encontrar ese X al cuadrado necesitamos usar la ecuación de la circunferencia. O sea, X a la 2 más Y a la 2 igual a R al cuadrado. ¿Quién es nuestro R? El R nos dicen que es un metro. Entonces, aquí simplemente nos va a quedar X a la 2 más Y a la 2 igual 1 al cuadrado es 1, despejando es X al cuadrado, 1 menos Y al cuadrado. Y el diferencial de volumen entonces nos quedó como pi por X al cuadrado, que es todo esto, o sea, 1 menos Y al cuadrado por diferencial de Y. El diferencial de fuerza es todo esto multiplicado por la densidad, que yo lo hago muy feo, no sé hacer el ρ, yo hago como un espermatozoide, se me olvidó incluso hacer el espermatozoide, por la gravedad, por pi, 1 menos Y al cuadrado por diferencial de Y. Y ya, ¿quién es el diferencial de trabajo? Va a ser todo este diferencial de fuerza, que no lo va a copiar porque no es el brazo, multiplicado por la distancia que tengo que mover este líquido. Entonces, aquí cambia un poquito la cosa. Vea que en el ejercicio de ahorita los ejes me los daban arriba, pero aquí ya me los están dando abajo, los tomé abajo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo. Yo siempre hago esto. ¿Cuánto mide desde acá hasta el borde del tubo? ¿Quién me dice cuánto mide eso? Muchachos, ¿Cuánto es que participen. mide el tubo? ¿Un metro? Un metro, sí. Yo no sé por qué puse Entonces mide 2 metros. Oh, 2 metros, sí, muy bien. 2 metros. ¿Y cuál es la distancia a la que yo voy a coger una X, una cierta tajada? ¿A qué altura? ¿Quién me dice esa altura? 2 menos Y sería. 2 menos. Bueno, sí. Entonces, a cierta Sería altura voy a coger un Y. Y esa diferencia va a ser 2 menos Y. Entonces, muy bien. Pues la distancia que va a recorrer cada tajadita es 2 menos Y. Porque esa distancia se mide desde el borde hasta la primera tajadita que se encuentra. Porque cuando yo saqué esa, pues ya la que había debajo va a ser otra vez la primera. La que había debajo va a ser así la primera. Entonces, es como la idea. Si no saben, pues 2 menos Y, si hacen este ejercicio, pues es mejor, se hace más fácil. Pero cuando hagan esto, pues se vuelven ágiles y eso ya es de memoria. Entonces, ya que nos queda simplemente integrar el trabajo, va a ser la integral. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde va a ser esa integral? Siempre recuerden en donde haya agua. El tanque me dicen que está lleno, o sea que va a ser de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque es que 1 es el radio que me dieron del tanque. O sea, aquí es el valor de 1. Ya simplemente es que integren, ojo aquí con la densidad y con la gravedad, meten las unidades que no son, porque chao, se tiraron el ejercicio. ¿Listo? Y eso les da 1616.34 pi libras pies. Son unidades de trabajo. Esto del trabajo así por integrales es súper importante. No sé si alguien acá está viendo física mecánica. ¿Alguien está viendo física mecánica? No, no están viendo física mecánica. Bueno, cuando vean física mecánica, pues en el primero utilizan que movimientos rectilíneos, parabólico, empiezan así como todo sencillo.
pero van a llegar al punto en el que necesiten trabajo y energía, y el trabajo lo van a utilizar con puras integrales. Entonces es bueno que sepan que el trabajo se puede expresar como la integral de una cierta fuerza que es una función, porque no siempre la fuerza es constante, las fuerzas varían. Está la fuerza magnética, la fuerza gravitacional. Entonces, el trabajo, grábense que es la fuerza como función. Trabajo es la integral de la fuerza como función, pues es una función de algo, así que multiplicada por el cambio en esa distancia, o sea, eso, bueno, incluso ya lo vamos a ver en el ejercicio de resortes. Entonces ya vamos para resortes, que también son ejercicios de trabajo. Incluso estos ejercicios les puede caer en física mecánica. Entonces, ¿qué es un resorte? Un resorte lo trabajamos así. Un resorte, y aquí hay una cierta masita. Aquí no nos entra la masa, pero en física sí les va a entrar esa masa variable. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay una ley de Hooke, que pues un científico que determinó esto, que la fuerza para estirar ese resorte, una cierta distancia X, es simplemente multiplicarlo por esta constante elástica. Esa constante, él fue el que la determinó, se le conoce pues como la constante de Hooke. Entonces esta constante, dependiendo del resorte, me dice si hay que jalar mucho, o sea, si hay que hacer mucha fuerza para jalar ese resorte, o no hay que hacer tanta fuerza. Eso es dependiendo de ese K. Si ese K es pequeño, ¿qué creen ustedes? ¿Que hay que hacer mucha fuerza o menor fuerza? ¿Qué creen? O sea, Menor fuerza, no. si es un K pequeño, hay que hacer menor fuerza para estirar ese resorte. Y si tiene una constante elástica muy grande, pues ese casi que va a ser imposible. Entonces, en los ejercicios de resorte, pues uno hace este esquema, que es el de resorte. Esta es la posición natural del resorte. Y en la posición natural vamos a tomar como el cero. Y ya esto es la cierta distancia X que queremos estirar. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es cuánto trabajo necesitamos para estirar ese resorte o comprimir en algunos casos. ¿Y qué va a ser el trabajo? El trabajo, como estaba diciendo, va a ser la integral. Voy a decir que por aquí es el punto x1, o sea que va a ser de 0 a x1. ¿De quién? De la fuerza por la distancia. La fuerza es k por x por el diferencial de x. Esta va a ser simplemente como la fórmula que vamos a interesar. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Los intervalos. Y ya vamos a ver unos ejercicios. ¿Qué va a pasar en estos ejercicios de resorte? Que a nosotros no nos va a interesar mucho como encontrar ese trabajo. Lo que nos va a interesar es encontrar esta acá. ¿Cuánto vale esa constante elástica? Y en un ejercicio le pueden decir, entonces, ¿se necesita mucha fuerza para estirar ese resorte o no? Entonces vamos a ver un ejercicio. Nos dice, se sabe que el trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural, primero X, aquí está el resortico, nos dicen, se sabe que la fuerza para estirar un resorte desde su longitud natural es acá, voy a poner por aquí como cero, o sea, no es el eje cero, o sea, no es el punto cero del eje X, pero a la vez va a ser, ya vamos a ver. Nos dice que desde su longitud natural de 25 centímetros. Ojo, el trabajo lo podemos trabajar con centímetros, como distancia. No debería ser metro. Debería ser metro. Entonces, si les dan centímetros, simplemente es que conviertan eso a metros, que simplemente es decir 0.25 metros. Si no, apliquen reglita de 3. Se sabe que un metro son 100 centímetros. Entonces, si yo tengo, ¿cuántos me dijeron? 25 centímetros. ¿Cuántos metros va a ser? O sea que va a ser 25 sobre 100 centímetros. Y esto me va a dar los metros, o sea, 0.25.
Sean recursivos. Si no saben cómo calcular esos centímetros o metros de una, hagan regla de 3, con lo que ya saben. Entonces, la longitud natural del resorte es 25 centímetros o 0.25 metros. O sea, esta distancia de aquí a acá. Y nos dicen que cuando se estira hasta una longitud de 40 centímetros, o sea, todo esto va a valer 40 centímetros, o sea, 0.4 metros. Listo. Y nos dicen que ese trabajo es de 3 joules. De 3 joules. Entonces, ¿en qué sistema estamos trabajando? Estamos trabajando en el sistema internacional porque tenemos unidades de metros y de joules. Entonces nos dicen cuánto trabajo se necesita para estirar el resorte de 35 a 38 centímetros. Entonces ahí nos está preguntando el trabajo cuando se estira de 35 a 38 centímetros. Ustedes dirán, uy, ¿cómo qué ejercicio tan raro? ¿Cómo hacemos esto? Primero que todo, como me están preguntando el trabajo, yo necesito encontrar esa constante elástica. Y para encontrar esa constante elástica, primero me dan el trabajo y unos datos que yo sí conozco. Entonces recordemos la formulita, el trabajo es la distancia entre un 0 y un x un x1 de k por x diferencial de x. Tenemos el trabajo, 3 joules. Tenemos el x que ya le voy a decir cómo encontramos y ya simplemente sería integrar. Entonces, ¿quién va a hacer este x? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice quién es ese x? ¿Ustedes creen que sería 0.4? Pues no, no es 0.4, porque es que desde 0 hasta 4 no se va a mover ese resorte. El resorte no está aquí en el 0, está a 0.25 metros, 0.25 metros. Y la distancia es la distancia que se va a mover, o sea, este resorte se va a mover esta distancia. ¿Y esa distancia cómo la calculo? Pues 0.4 menos 0.5 me va a dar esa distancia, o sea, 0.15 metros. Entonces yo ya sé que voy a integrar de 0 hasta 0.15, porque ya tomo el 0 aquí como la posición natural del resorte. Y me dicen que el trabajo para desplazar esta distancia es de 3 joules. Entonces yo reemplazo aquí 3 joules. ¿Qué me queda por hacer? Integrar esto. Entonces esto va a ser 3 veces, pues 3 joules igual a la constante elástica. Una constante puede salir de la integral. La integral de x es la integral más fácil de todos los tiempos, x a la 2 sobre 2, evaluada en 0, 0.15. Ya, simplemente despejen k. K, entonces va a ser, despejen 6 veces sobre x al cuadrado, evaluado en estos puntos. Al hacer esa evaluación, nos va a dar que esa constante es 266.67. ¿Ustedes creen que esta constante tiene que tener unidades o no? Mejor es la pregunta, ¿esta constante es dimensional o adimensional? Parce, perdón, ahí te interrumpo. Es que no entendí por qué a 0.15. Me confundí esa Listo, parte. bien. Los límites de integración lo vamos a hacer similar como a los de los tanques. O sea, en los tanques hacemos de dónde a dónde hay agua. Aquí va a ser de dónde a dónde se va a mover este pedacito del resorte. Entonces, el resorte está aquí en esta posición natural. Y la posición natural, el ejercicio me dice que es a 0.25 metros de acá. Entonces, y además me dicen que, hasta una longitud de 40 centímetros, o sea, todo esto. 0.40, 0.4 metros. Estos dos datos me los dan. Entonces yo quiero los límites de integración, pero los límites de integración va a ser
de dónde a dónde se va a mover este pedacito. O sea, yo quiero estirar este resortico, a ver si tengo por ahí una tirita me sirve. Supongamos que esta tirita es lo que está midiendo el resorte, ¿cierto? Y yo la quiero estirar hasta 0.4. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Desplazarla. ¿Y cuál fue lo que me quedó al desplazarla? ¿Qué distancia recorrió? Esto. ¿Qué va a ser quién? La diferencia de la distancia a la que yo quiero llegar menos la posición natural del resorte. Entonces, así lo pueden memorizar. Hasta donde yo quiero menos la posición del resorte. O sea, va a ser esta distancia que va a ser a 0.4, le quito 0.25, o sea, 0.15. ¿Listo? Tomás tenía razón ahorita, a 0.15. ¿Está claro el Listo, porqué? gracias. Sí, sí, Listo. gracias. Entonces, todo lo que hicimos fue simplemente para encontrar la constante K. La constante nos dio 266.67. Y esta constante, muchachos, es adimensional, o sea, no tiene dimensión, es simplemente un valor real. Entonces, ahora sí, podemos encontrar el trabajo de 35 a 38 centímetros, o mejor dicho, de 0.35 metros a 0.38 metros. Entonces, va a ser el trabajo que necesito. Y unos límites de integración aquí, otra vez, ¿cómo van a ser esos límites? Va a ser a la posición que yo quiero, menos en la posición natural del resorte, o sea, va a ser 0.38 menos 0.25 nos da 0.13 y esta también 0.35 a menos 0.25 se nos da 0.10 y estos van a ser los límites de integración. Yo creo que lo hice muy rápido, ya les voy a explicar por qué. Entonces yo tengo aquí el resorte en una posición natural, me dijeron que cuando se estiraba hasta acá, el trabajo era este. Y al hacer esa operación encontramos esta constante. Esa constante no va a cambiar. Para este ejercicio esa constante es igual. No me importa de dónde a dónde yo vaya a estirar eso. Esa constante va a ser igual. Entonces, si ya me piden es que estire de 0.35 a 0.38, ¿cuánto es ese trabajo de desplazar este resorte 3 centímetros? Entonces ya es como si el... Espérate, yo conecto el computador. Entonces ya es como si el resorte yo quisiera moverlo desde por acá hasta por acá. O sea, solo se movió 3 centímetros y quiero averiguar el trabajo de eso. Entonces, ¿quién va a hacer este numerito? Este numerito es de acá a acá. Yo sé que todo, desde aquí, desde el origen hasta acá, es 0.35. Entonces va a ser esto, la diferencia entre 0.35 y 0.25, o sea, la posición natural del resorte, y esto me da 0.10. Y lo mismo va a ser, cuando ya vale 0.38 metros, le resto 0.25, y ya desde acá hasta acá va a valer 0.13. Entonces, por eso me dieron estos límites. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. ¿De la integral de quién? De la constante, que ya la encontramos, o sea, 266.67 por x de x. Otra vez, esa integral siempre va a ser muy fácil. Cuando la resuelvan, bueno, va a ser, les va a dar esto, 133.333, que multiplica 0.13 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado joules. Me dio pereza hacer esta resta y elevar al cuadrado, entonces si quieren la hacen. Listo. Entonces espero pues que con este ejercicio, pues los ejercicios de resorte son sencillos, no son tan complicados. Todos llevan esta misma idea. Encontrar K con los datos que me dan y luego ya encontrar el trabajo de moverlo en un cierto intervalo. Y si el ejercicio es muy fácil, le dan la K y ya simplemente es encontrar el trabajo, que simplemente es resolver la integral más fácil de todos los tiempos, la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2. Bueno, espero que sí, hoy están muy callados, ya deben estar más activos.
hagamos un ejercicio también de trabajo, pero ya un ejercicio típico de subir cosas, de subir un ascensor, de subir cierta cuerda, ese tipo de ejercicios. Entonces nos dicen, un hombre sube una escalera vertical, ya eso nos dice todo. Escalera vertical, ¿qué me tengo que imaginar yo? Vertical, eje Y, horizontal, eje X. Sube una escalera vertical de 20 pies. O sea, toda esa altura es 20 pies. A razón de 5 pies por minuto. Esto es importante, 5 pies por minuto. Este ejercicio me cayó en un ejercicio y adivinen por qué lo boté. O sea, yo boté el 5, saqué como 4,4 porque me equivoqué en un signo, entonces me cambió todo. Pero entonces, o sea, ni siquiera hay que tener en cuenta como signos acá, simplemente fui yo el que sacó un menos ahí de la nada. Entonces te dice, un hombre sube una escalera vertical de 20 pies a razón de 5 pies por minuto. Y nos dicen que el hombre lleva un costal de 20 libras de arena. 20 libras de arena, que se le salen 4 libras a razón de 4 libras por minuto. ¿Listo? Entonces, 100 libras de arena, 100 libras de arena, 100 libras de arena, arena. Y se le sale a razón de 4 libras por minuto. Le salen. Y nos dicen cuánto trabajo realiza el hombre para subir desde el suelo hasta la punta de la escalera. Entonces, muchachos, aquí qué es lo que tenemos que hacer, encontrar la fuerza. Recordemos que el trabajo siempre es la integral de esa fuerza por esa distancia que va a recorrer. Voy a denotémosla en este ejercicio de Y. Vamos a trabajar en el Y. Entonces, primero que todo, la distancia de la escalera, ¿qué es lo que me dice? Si la escalera mide 20 pies, ¿qué es lo que me está dando para este ejercicio? Los límites de integración, no. Los límites de integración, muy bien, Daniel. Va a ser de 0 a 20. ¿Por qué? Porque el hombre va a subir desde acá hasta acá. ¿Y cuánto mide eso? 20 pies. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esa fuerza. Porque es que él va a empezar aquí con un costal muy grande de arena. Pero ese costal tiene un huequito, entonces se le va a empezar a salir. Y cuando vaya por acá, pues ya el costal está menos pesado. Y cuando llegue arriba, pues no se espera que esté vacío, pero sí que se esté más pequeño. Entonces, a medida que él va subiendo, esa fuerza va a ser menor. ¿Listo? Entonces, para encontrar esa fuerza, utilicemos estos tres datos. Primero que todo, nos dicen que ese costal pesa 100, bueno, ¿y quién es la fuerza? ¿Quién me dice qué unidades debe tener la fuerza? La unidad de fuerza tiene que ser libras. La unidad de fuerza es libra. Entonces, nos dicen, ese costal lleva 100 libras de arena. O sea, 100 libras de arena. Ese es como el peso original cuando empezó acá. Y nos dice que se le salen a razón de 4 libras. ¿Qué significa salir? ¿Qué operación me representa? Suma, resta, multiplicación, división. Resta. Una resta. Muy bien. Se le salen a 4 libras por cada minuto que vaya subiendo. Entonces, yo necesito esta fuerza en unidades de libras. Yo sé que la fuerza es en libras. Entonces, ¿cómo tengo que matar estos minutos? Con el otro dato que me dan de que sube a razón de 5 pies por minuto. O sea, por cada 5 pies que él suba, pasa un minuto. Entonces, yo simplemente para matar estos pies, perdón, estos minutos, voy a dividir por 5 pies por minuto. ¿Está claro el por qué? Bueno, si no me dicen, es porque sí. Entonces estos minutos se pueden cancelar con estos minutos. ¿Listo?
Pero ¿qué pasó? Ya ahí me apareció un factor extra, 5 pies. Tengo 100 libras menos 4 quintos de libras por pies. O sea, aquí cada 4 libras, o sea, sí, es este dato. Se le están saliendo cada 4 libras cada 5 pies. Entonces, ¿yo cómo hago para deshacerme de esas unidades de pies? ¿Alguna idea? Entonces, la idea es que voy a multiplicar por a la distancia que esté este man. Si este man está por aquí a una distancia y, la distancia que libras, ¿qué libras? ¿Qué unidades tiene? Si está por aquí a una distancia y. Esta distancia y tiene unidades de libras. Entonces, si yo multiplico por y, o sea, la distancia que está el man, se me van a cancelar estos pies con las unidades del y. Digamos es que tenía unidades de pies. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa fuerza? Esa fuerza nos va a quedar como 100 libras, que es la fuerza original, menos 4 quintos por y. Y eso pues también son libras. Entonces, ¿está claro cómo llegué acá? Eso es como el Parce, ejercicio. no entendí lo de la Y, o sea, no entendí lo de Y libras. Ah, listo, Porque lo ya lo voy a multiplico. entender. Este es como el ejercicio más complicado así de subir o levantar cosas. Ya van a ver que los demás son más fáciles. Entonces, si entendemos este, quedamos full. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar por y? Porque es que aquí, ¿qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo unidades de 4 quintos de libras por pies. Esos no son unidades de fuerza. No, no son unidades casi. O sea, eso no tiene unidades de fuerza por ningún lado. Entonces, yo no puedo restarle unidades de fuerza, algo de unidades de fuerza por pie. Y tampoco tendría sentido en el ejercicio. O sea, no tendría idea. Porque es que lo que les decía ahorita, a la distancia que él esté más arriba, él va a tener menos peso, o sea, menos fuerza tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se le está saliendo la arena. Y esa salida de arena también, ¿qué influye? A la altura a la que él esté. Si él está a una altura Y, o sea, si él está a una altura muy pequeña, ese man tiene que ser una fuerza muy grande. O sea, si yo multiplico aquí por 0.1, esto se vuelve muy pequeño. O sea, que aquí es muy grande, o sea, tiene que ser una fuerza grande. Pero si ya está a una altura mayor, o sea, a un Y más grande, esto se vuelve más grande, entonces aquí esta resta me da un valor más pequeñito. O sea, ¿qué significa? Que él tiene que hacer una fuerza menor. Entonces, por eso fue que multipliqué Y. Entonces, lo pueden ver como por esos casos. Que porque a una altura menor, él tiene que hacer una fuerza más grande. Y a una altura mayor, tiene que hacer una fuerza menor. O también lo pueden ver como porque necesitan deshacerse de estas unidades de pie. Y esas unidades de pie me las da la distancia. Recuerden que los pies son unidades de longitud, de distancia. Entonces estas y se matarían, esas pies se matarían con los pies de la y. Entonces ya simplemente me queda que el trabajo va a ser de 0 a 20, o sea, lo que mide la escalera, lo que va a subir, por la fuerza, que es 100 menos 4 quintos de y por dy. Simplemente es integrar eso y nos vamos a dar cuenta que el trabajo va a ser 1840 libras pies. Que esos pies pues simplemente son las unidades del trabajo. ¿Listo? Y ya, la fuerza, el trabajo que ese hombre está haciendo es subir desde 0 hasta 20 pies por esa escalera. Cuando se le está saliendo 4 libras de arena cada minuto, es este trabajo. ¿Está claro entonces este ejercicio? Este ejercicio es muy de parcial. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? La fuerza original, lo que se le sale, y a eso lo que se le sale lo tienen que dividir por la razón de cambio, que esta es esta razón. Entonces, al dividirlo por esta razón, se le van a cancelar los minutos, pero le aparecen los pies. Y eso lo tienen que multiplicar por Y, o sea, a qué distancia está ese señor sobre el suelo. ¿Qué pasa si ya le dicen que por alguna razón o por arte de magia a ese señor ya no se le está saliendo, sino que se le está agregando? O sea, es como si este man aquí empezó pues con 100 libras de arena, pero por Doctor Strange que está haciendo magia, cada vez que sube le va a aparecer más arena.
Entonces, ¿qué creen que va a cambiar en este ejercicio? Sí, también pues el cambio de arena va a ser 5 pies por minuto y le van a entrar también 4 libras por minuto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ya no va a Que ser ya no sería resta sino suma. sería una suma, porque le estaría aumentando fuerza o peso. ¿Listo? Entonces, pues sería como ahí ese ejercicio que hice fue como para identificar ese caso. A ver, hagamos otro ejercicio de estos. Bueno, incluso este fue mi parcial. A ver. Sí, hagamos. Nos dicen, desde la terraza de un edificio de 20 metros de altura, se requiere elevar una piedra que tiene un peso de 800 newtons. ¿Ese peso qué es? ¿El peso qué es? Pues el peso es una fuerza, recuerden. Nos dicen una altura, esto es Y, y nos dicen pues que es de 20 metros. Entonces, desde la terraza de un edificio de 20 metros de altura se requiere elevar una piedra que tiene un peso, el peso lo voy a notar así, peso de 800 newtons, perdón, de 800 newtons, que se encuentra en el piso, mediante un cable que tiene un peso de 10 newtons. Entonces, el peso del cable es de 10 newtons. Ustedes saben pues que el cable también tiene cierto peso de 10 newtons por metro de longitud. Por metro. ¿A qué se refiere? Pues tiene sentido que cuando yo usted empezó a jalar, pues el cable le va a disminuir el peso. Si ven como el sentido de por qué. Porque ya no hay tanto cable abajo, o sea, ya ese cable va a ir disminuyendo a razón de 10 newtons por metro. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a hacer esa fuerza? Ah, bueno, y yo no acabo de leer el ejercicio. Que el cable tiene un peso de 10 newtons por metro de longitud. Calcule el trabajo realizado al elevar la piedra hasta 15 metros sobre el nivel del suelo, o sea, hasta 15. Listo. Entonces aquí el ejercicio es encontrar esa fuerza. Entonces la fuerza tengo que sumar estas fuerzas. O sea, al principio cuando la piedrita está acá, va a ser el peso de esta piedra, que es 800 newtons, más ¿quién? Más el peso de todo ese cable. ¿Y cuánto es el peso de ese cable? 10 newtons por metro. ¿Listo? Y te pregunto, a ese 10 newtons sobre metro no hay que agregarle el otro dato, o sea, dividir el otro dato. ¿Y cuál Por- dato sería ese? No, ay, no había otro, es que no escuché. Sería como Pero sí, habría que agregarle algo más porque necesito matar esos metros. 15 metros, ¿no? Pues lo que yo diría. No, lo que me está diciendo que a una altura de 15 metros es los límites de integración. 20. ¿De dónde a dónde yo voy a mover esa piedra? Serían los 20 metros, ¿no? No, Por, porque esa es la posición donde por la está, longitud de la cuerda. por la longitud de la cuerda. A ver, tenemos 10 newtons sobre metro. Bueno, este ejercicio no lo tenía preparado, entonces vamos a hacerlo. Solo tenemos que enunciar. Entonces, si yo multiplico por 20, me va a dar una constante, me va a dar que va a dar 200 newtons, pero eso no tiene sentido porque es que ese peso de la cuerda está variando, ese peso varía dependiendo a qué posición esté, o sea, si está por acá,
va a haber menos longitud, o sea, va a haber menos cuerda, o sea que ese peso va a ser menor. O Entonces sea, se yo multiplica por Y. se multiplica por Y. Y entonces yo cómo tendría que coger el eje. Así o al revés. Lo tendría que coger al revés, de para abajo. Aquí es el 0. O sea, si yo tengo un Y muy pequeñito, ese peso pues va a ser demasiado pequeño. Entonces va a ser el Y. Y ese Y tiene unidades de metro. Entonces este metro se une con este metro. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces ya la fuerza nos quedó que va a ser 800 newtons más 10 Y newtons. Listo. Esa sería la fuerza. Aquí que tenemos que ver es los intervalos de integración. Entonces yo sé que todo esto mide 20. Entonces, ¿de dónde a dónde se integraría? De 0 a 5, ¿no? Son 15. O sea, Sí, eso es lo tomamos que... del punto. Bueno, aquí hay una trampita. Y es que yo tomé los ejes de arriba hacia abajo para resolver este problema, ¿cierto? O sea, para decir que esta es una distancia Y. Pero ¿qué va a pasar? Como es una distancia, o sea, la distancia del edificio, 20, y yo la necesito a subirla aquí a 15, y yo estoy mirando hacia el eje de para abajo, entonces yo necesito encontrar este puntico, esto que es lo que se va a desplazar. Ah, bueno, eso no es lo que se está desplazando, lo que se está desplazando es esto. Eso es lo que se está desplazando. Entonces, ¿cómo van a hacer esos intervalos? Ese es el desplazamiento. De 15 a 20 entonces. De 15 a 20, muy bien. A ver. Ah, sí, 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 de 15 a 20 porque estamos trabajando de aquí al 0. Entonces sería de 15 a 20 de esta fuerza, o sea, 800 newtons. Bueno, los newtons no los ponemos ahí. Más 10y, todo esto por diferencial de y. Entonces ya simplemente sería integrar en ese intervalo. Listo. Vea que estos ejercicios son muy analíticos, o sea, no te tienes que aprender como una fórmula en particular. Pues bueno, la fórmula del trabajo. La fórmula del trabajo es la integral de la fuerza por el diferencial de distancia. Poner de. Entonces, en estos ejercicios simplemente es que calculen la fuerza y vea que con lógica ustedes sacan esos intervalos muy fácil. O sea, son ejercicios analíticos, pero no esos analíticos imposibles nivel Dios que toca aplicar muchos trucos algebraicos. No, simplemente es un análisis de hacer bien una gráfica y analizar. Recuerden que los intervalos es siempre esa de dónde a dónde se va a mover ese objeto. ¿Listo? Entonces, de ejercicios de estos, de levantar cosas, no hay como muchos. Simplemente todos trabajan la misma idea. ¿Qué voy a hacer ahora? Los de centros de masa. Centros y momentos de masa. ¿Qué pasa? Esos centros y momentos de masa son puras fórmulas. Son puras fórmulas. Nos dicen estas formulitas. El momento de Y va a ser ¿quién? Va a ser la integral de una A a un B de una densidad. ¿Sí es densidad? A ver. ¿Alguien tiene la formulita? Densidad por X para que rectifiquemos. Y una función de X menos G de X por dx. Y el momento respecto a X es la integral de A a B de un medio de la densidad de f al cuadrado de X menos g al cuadrado de X de X. Estas serían las formulitas para el momento. ¿Alguien tiene cómo confirmarlas? No me voy a poner a hacer la demostración de cómo salen estas formulitas, pues porque me imagino que el profesor o en algunas clases las demostraron cómo.
Y la del centro de masa se define, pues sabemos que un punto, o sea, X barra Y barra, va a ser el centro de masa. Y esas coordenadas las encontramos así, como 1 sobre el área encerrada por esas dos curvas, o sea, por ese objeto. ¿De dónde a dónde? De A a B, de X por F de X menos G de X de X. Y la coordenada en Y la encontramos como 1 sobre el área perdón, 1 sobre 2 veces el área de la integral de A a B de F al cuadrado de X menos G de X. Por eso es que necesito que confirmen esta formulita. No recuerdo si es al cuadrado o no. Nada, no la tengo por acá a la mano. Y es así, como la escribí. 1 sobre 2 veces el área. No, no, por no la tengo por acá Ah, a no. la mano. Bueno, entonces espero yo la googleé. Muchachos, si es difícil aprenderse todas las fórmulas. A ver, centro de masa. Bueno, creo que sí es así. Hagamos este ejemplo. Es que no me dio mucho tiempo de prepararlos. De momento, todo ha estado bien. O sea, ¿han entendido todo? ¿O hay alguna pregunta en particular? Este ejercicio que voy a hacer también es de parcial. Simplemente que no se utiliza, o sea, se utiliza la fórmula del centro, pero no como tan directamente. Entonces ya les voy a enseñar cómo hacer esas fórmulas. Nos dicen, encuentra el centro de masa de la región limitada por y igual a 2x más 2, y igual a menos 2x más 2. Entonces, primero grafiquemos esa figurita a ver qué es. ¿Quién me dice qué es esta ecuación? ¿Y cuál es esta? ¿Qué significan? ¿Qué son? Son rectas, es una ecuación lineal. Sí, es una ecuación lineal. Esta es una recta que se desplazó 2 veces hacia arriba y tiene pendiente 2. O sea, cuando yo vale 0, esta función va a valer menos 1. O sea que es una recta que viene de acá. Y pues sigue para allá. ¿Y esta cuál es? Va a ser la misma recta, simplemente que va a decrecer y va a pasar por menos 1. O sea, va a ser esto. O sea, esto va a formar ese triángulo. Listo. Tenemos que encontrar el centro. Recordemos que el centro de masa es ese puntico de un objeto donde queda en equilibrio. O sea, de esta hojita, el centro de masa está como por la mitad, donde yo cuando ponga el dedo o encima de un palito, se va a quedar en equilibrio. ¿Listo? Bueno, aquí esa hojita no. Jefe, Dime. qué pena, ¿por qué vale menos uno? Si lo Ah, reemplazo en sí, cero, no da sí. 2. Aquí es y igual 0. No. Si x vale menos 1, bueno, aquí es 1. Quiero es encontrar los puntos de corte respecto al eje X. Entonces yo voy a reemplazar en y igual a 0. O sea, 2x más Ah, 1. Entonces este va a quedar menos 2 sobre 2 igual a x igual a menos. Y en esta, pues va a quedar positivo por este menos. ¿Listo? dale, gracias. Entonces yo necesito es encontrar este punto que uno infiere más o menos estaría por acá. Este x barra y barra. Recuerden que ese es el centro de masa, el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues estas salen es por pura fórmula. Para esa fórmula, ¿qué necesito? El área, porque ya las funciones las tengo. Entonces, el área esta, ¿cómo la podemos encontrar? En este ejercicio hay dos formas. Si usted se quiere meter por la larga, haga dos integrales. Calcule la integral, o sea, esta área 1 más esta área 2. ¿Que ¿Cómo va a salir? Por integral. La de arriba menos la de abajo en cierto intervalo, o sea, menos 1. Más esta integral de esta función de 0 a 1. Pero nosotros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué figura geométrica tenemos? Un triángulo. Un triángulo. ¿Y cuál es la área de un triángulo? Es base por altura dividido 2. ¿Quién es la base? Es esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? 2. Distancias no pueden ser negativas. Esto mide 1 más 1 es 2. ¿Y quién es la altura? Entonces la base vale 2. ¿Y quién es la altura? La altura 2, ¿no? también vale 2. Y eso dividido 2, pues me va a dar 2.
¿Listo? Entonces yo ya tengo que el área de esta figura va a ser 2. Listo, ese es el primer paso para encontrar centros de masa, encontrar el área. Entonces, si ya es una función más complicada, simplemente encuentren esa área utilizando integral. O sea, estos ejercicios de centros de masa no son difíciles, pero a veces son largos. Bueno, entonces ya teniendo el área, voy a decir que el centro de masa en la coordenada X va a ser 1 sobre el área me dio 2, por la integral de la función de X por la función, ¿cierto? De X por la diferencia entre las funciones. ¿Pero qué funciones tengo acá? Aquí ya sí me toca partir esa integral en 2. En esta primera integral más esta otra integral de este lado. ¿Sí saben por qué? ¿Están claros por qué me va a tocar partir esto en 2 integrales? Porque una función está por encima de la otra. O sea, No, o sea, es porque en este intervalo de -1 a 0 está viviendo solo está esta una función. función. Está una función, está 2x más 2. Pero en este otro intervalo de 0 a 1, esta es la otra, menos 2x más 2. Entonces me toca aplicar esa propiedad que conocemos, esa propiedad hermosa que puedo distribuir como la suma de dos integrales. Entonces yo voy a decir que el centro de masa en X va a ser 1/2 por la integral de -1 a 0 de X que multiplica como al área, esa diferencia de funciones. En este caso, en este lado, tengo a y igual a 2x más 2, menos el g de x, que sería 0, ¿listo? Más la integral de 0 a 1 de x. Ah, no, ya. Ve, perdón, te pregunto por qué esa X multiplicando la función. Esa x es de fórmula, simplemente de Ah, fórmula. vale, El gracias. centro de masa de la coordenada x es x por la diferencia de esas áreas. O sea, por la diferencia entre esas dos funciones. O sea, Listo. Gracias. si nosotros necesitamos el centro de masa de esta figura, o sea, este céntrico, en AB, esto es F y esto es G. Yo simplemente lo que hago es encontrar el área de todo esto. Y el área lo encuentro como la integral de la de arriba menos la de abajo en este intervalo. Sencillo, fácil. Y entonces ya para el centro aplico esta fórmula de que x barra es igual a 1 sobre el área por la integral de x multiplicando a esa diferencia entre funciones. Entonces aquí ya me tocó dividir la integral que va a ser x por esta integral del otro lado que es menos 2x más 2. Al resolver esto, o sea, no sé si están claros por acá. No quiero como tirar ya muchos cálculos ahí bobo. Simplemente es multiplicar, distribuir esta x, distribuir esta otra x e integrar eso, que también va a ser demasiado. Al hacer todos esos procesos, x me va a dar que vale 0. ¿Listo? Entonces yo ya sé que la coordenada de x va a valer 0. Y muchachos, ¿eso tiene sentido? Sí, claro. De momento sí está teniendo sentido porque uno calcula que ese puntico va a estar como sobre el eje Y y el eje Y es en X igual a 0. Entonces ya simplemente miremos qué coordenada en Y me va a dar, aplicando la misma idea y ya pues la fórmula de Y. La fórmula de Y me dice que va a ser 1 sobre el área, 1 sobre 2 veces el área, o sea, 2 por 2, 4, integral. Aquí me toca también volver a dividir eso porque tengo dos funciones diferentes en dos tramos. Entonces va a ser la integral de -1 a 0 de la función superior al cuadrado. ¿Quién es la función superior al cuadrado? Es esta, 2x más 2.
Y pues sería menos la inferior, pero la inferior es 0, entonces no G de X. Más la integral de 0 a 1 de la función superior, que es menos 2x más 2 al cuadrado, menos la inferior que sería 0, entonces no afecta. Entonces nos quedaría esta integral. Simplemente es distribuir ese cuadrado, integrar, y nos va a dar de que y es 2/3. Entonces ya sabemos que ese centro de masa va a estar en 0,2/3. Y pues tendría sentido. Este punto estaría más o menos por acá. Este punto sería 0,2/3. Entonces está claro cómo hallar estos centros de masa. O sea, es pura fórmula. Lo difícil es encontrar el área. Que el área es, recuerden, la integral de la de arriba menos la de abajo. O en el otro caso, en el de y, la de la derecha menos la de la izquierda. Eso pues ya lo sabemos demasiado. Parce, qué pena te molesta. ¿Será que puedes volver a escribir las fórmulas para escribirlas? Claro, por favor? claro. Yo Gracias. las escribo aquí en orden. Entonces, muchachos, recuerden que para esta semana vamos a dar taller haciendo simulacros, o sea, resolviendo parciales viejos. Y muchachos, recuerden como siempre responder por favor esta encuesta y la envié por el chat. Y bueno, voy a copiarles las fotos. El centro de masa, recuerden que es X barra Y barra, donde X barra es 1 sobre el área de A hasta B de X se multiplica a F de X por dx. Muchachos, les doy un truco. Cuando encuentren esta área, esa área va a ser la integral entre A y B de f de x menos g de x. Pues el ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio muy particular. Pero cuando ustedes encuentren el área en los demás ejercicios, esto ya la van a obtener. Entonces esto no lo boten así como así, simplemente ya después es que lo reemplacen acá. ¿Listo? Y la de y va a ser 1 sobre 2 veces el área, o sea, tienen que multiplicar esa área por 2 de ese intervalo de f al cuadrado de x menos g de x de x. Listo. Y esperen, yo busco para confirmarla 100% porque esas fórmulas no las utilizo hace mucho, mucho es mucho. Y estas formulitas, ténganlas por ahí ordenadas porque cuando vean física mecánica también las van a utilizar. Entonces, muchachos, si quieren pueden ir respondiendo la encuesta, por favor. Parce, Dime. ¿cómo te llamas? Perdón. No, tranquilo, no hay problema. Ya les escribo aquí mi nombre. Juan Felipe Pérez. Para los que no han tenido clase conmigo, me voy a mostrar un poco despelucado, pero para cuando me vean en el volador, me saluden o me inviten a Tintico. ¿Listo? Entonces aquí, pues los busco. Parce, ahí en la segunda G también es al cuadrado. Eso es lo que estoy buscando. Que la verdad no recuerdo si en mis notas lo copié bien o me lo salté. Y en estas notas al parecer como que tampoco están y me va a tocar irme para el libro. Espera, yo abro el libro ahí de One. Pero vea, o sea, centros de masa y momentos son, o sea, simplemente aplicar fórmulas. Y en la del parcial hasta la dan o ustedes la pueden preguntar al monitor o al profesor que esté ahí acompañando el parcial. Usted ahí me va a recordar la fórmula de los centros de masa y ya ahí él, pues, se las tienen que decir. Espera, busco aquí. Parce, este taller lo va a mandar como el de ayer. Sí, pero no todo, porque estos últimos ejercicios que hice fueron ejercicios viejos que tengo ahí todos desordenados.
Pero Dale, los dale. tres primeros sí. Si algo yo se los ordeno y les explico, los dejo ahí bien explícitos y se los mando. Pipe, sí Dale, es al gracias. cuadrado. Acá lo estoy pillando en el libro de Stuart. ¿En qué capítulo? Integrales de aplicaciones de integración. Así que aquí las encontré. Valor promedio, trabajo. En la página 588, capítulo 8. 588. Sí, longitud de arco. 588. 588. Sí, espero que por aquí ya están. Momento. X, Y barra. Sí, son así. Listo. Son así tal cual. Entonces recuerden que este G menos f de x se los regala cuando encuentren el área. Encuentren el área. Encuentren el área. Encuentren el área. Si el caso es así, Pipe, espérate, creo que sí es al cuadrado, o sea, g de x. Es que son las de abajo, o sea, no son esas, sino las de abajito. Ahí. sí, señor. También es al cuadrado. Aquí voy a corregir yo en mis notas que me tragué de cuadrado. Listo, muchachos. Entonces estas son las formulitas. Cuando el área es esta, no se tienen que preocupar por el G, porque el G aquí va a ser 0. 0. Pero si ya tienen un área, por ejemplo, así entre dos curvas, donde este es F y este es G, pues sí tienen que tener en cuenta el G. Listo. Cabe aclarar. Pero sí, entonces estas ya serían las dos formulitas que necesitarían para encontrar esos centros. Chao, Pipe, gracias. Hasta luego.